Hola amigos y amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todas las áreas de nuestra vida, como es la comunicación asertiva. Vamos a hablar con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Ella nos va a contar qué es la comunicación asertiva y por qué es tan importante. ¿Qué tal, Gilda? ¿Qué tal, Karen? Un placer estar aquí con vos en este tan visto y sobre todo disfrutado programa, Vida con Propósito. Qué bonito, ¿verdad? El nombre. Y desde ahí, a propósito de la comunicación asertiva, mucho hablamos de comunicación. Hoy en día la comunicación es clave para esas relaciones personales, interpersonales, intrapersonal también. Y cuánto más cuando hablamos de asertividad de la comunicación. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es, Gilda, la comunicación asertiva? ¿Qué es asertividad? Según los expertos, la comunicación asertiva es podernos expresar nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, pero también necesidades de manera clara, precisa, pero sobre todo respetuosa. Respetuosa, Karen, porque a veces creemos, pero si eso todos lo hacemos. No es tan así, no es tan así. Nosotros normalmente, hay tres tipos de comunicación dentro de este tema de la asertividad. Comunicación asertiva, comunicación pasiva y comunicación agresiva. Normalmente, la mayoría de las personas estamos en uno de los extremos, que es la comunicación pasiva o la comunicación agresiva. ¿A qué me refiero, Karen? Comunicación pasiva. No, yo no digo lo que pienso, se van a burlar de mí. O si molesto a alguien, mejor me callo, mejor no digo nada. Para no molestar. Para no molestar. Hay veces es tanta la necesidad de pertenecer a un grupo, a una comunidad, de caer bien, que mejor no opinas. Mejor no opino para que nadie se moleste, para estar bien con todo el mundo. Mejor no digo lo que pienso, lo que siento o mis ideas. Esa es la comunicación pasiva. No digo nada, me callo. Te dice tu jefe, necesito que mañana estés aquí a las 4 de la mañana. ¿Querás o no querás? Bueno. Dice, pero es que es el jefe, ¿cómo le voy a decir algo? Comunicación pasiva, independientemente que sea el jefe. Comunicación pasiva. Ahora vámonos al otro extremo. Comunicación agresiva. Es la que normalmente, Karen, tenemos las personas líderes, las personas seguras, las personas confiadas, y nos equivocamos con la comunicación y creemos que estamos siendo asertivos cuando en realidad estamos siendo agresivos. O sea, contestamos a la defensiva, nunca nos quedamos callados, siempre estamos diciendo lo que pensamos, opinamos, aunque no nos pregunten. Ese es el otro lado de la moneda. Y usted dice, bueno, entonces, y eso no es bueno. El tema es el equilibrio y por eso viene la comunicación asertiva. Sí podés decir, no es quedarte callado, no es violentar tus derechos. Asertivamente es decir, tenés derecho a dar tu opinión, tus sentimientos, tus ideas, tus necesidades, expresarlas, pero de manera clara, precisa, concreta y sobre todo respetuosa, que vos las digas de manera respetuosa, pero también que sea un feedback de manera respetuosa. Que qué difícil, se oye bonito y pareciera que fuera el día a día de nosotros, pero es todo lo contrario. No es fácil porque además hablamos de las emociones de los seres humanos. Es correcto. Y hay veces las emociones son las que juegan ese papel principal en lo que decimos, o sea, o también cómo nos sentimos. Entonces, tenemos que trabajar la parte emotiva, Gilda, para ser asertivo. Totalmente. Para ser asertivo, una de las características principales o uno de los pasos claves principales es el autoconocimiento. Me tengo que conocer. ¿Cómo soy yo? ¿Soy alguien seguro? ¿Soy alguien inseguro? ¿Soy alguien confiado, desconfiado? ¿Soy alguien con muchos temores? ¿Soy alguien que me gusta lanzarme, que me gusta la aventura, que me gusta decir lo que pienso? ¿Cómo soy yo? Y a partir de ese autoconocimiento es que yo voy a equilibrar esa comunicación conmigo y con los demás. Porque a veces ni con nosotros mismos tenemos asertividad. A veces cuando nos hablamos y tenemos pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Entonces yo creo que la asertividad comienza desde ese autoconocimiento, desde saber cómo soy, qué me gusta,
qué no me gusta, en dónde me siento cómoda, en dónde no me siento cómoda. ¿Cómo puedo ordenar mis pensamientos? Hay personas que somos estructuradas, hay otras que no. Entonces, aprender de esa forma, aprender a conocerte te va a ayudar a tu comunicación bilateral con los otros o con las otras personas en tu entorno. Y esto de la comunicación asertiva, Karen, es vital no solo a nivel personal, sino también en tu ambiente familiar, en tu ambiente personal, en tu ambiente laboral, en tu ambiente profesional. A veces en las ventas es vital la comunicación asertiva, pero en general en todo. Y esto se aprende. No es algo que lo vamos a lograr escuchando a Karen, escuchando a Hilda, solo leyendo. Es algo que lo tenemos que hacer, practicar constantemente y como bien lo dijiste, nace desde adentro, desde las emociones, desde tu autocontrol, desde tu autoconocimiento, Karen. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si supiéramos o pudiéramos manejar nuestras emociones, que hay veces nos hacen decir cosas que después lamentamos? Y ya puede ser con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, con los compañeros. Y es que ese es el problema, lo que has dicho, Karen. A veces hablamos, y perdón por la expresión, como que vomitamos las palabras y no hacemos, algunos expertos hablan de orfebrería de la palabra, o sea, tener cuidado, cada cosa que vamos a decir, pensarla antes de expresarnos para saber esto que voy a decir, cómo lo va a tomar la otra persona, de qué manera lo estoy diciendo. Y algo vital no es el qué digo, y esto lo hemos escuchado siempre, la abuela sabia siempre nos decía, no es qué digas, es cómo lo digas. Y qué difícil, Karen, porque yo te voy a decir, yo soy, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener experiencia en comunicación, trabajar en estos ámbitos, pero la comunicación asertiva es algo que yo trabajo a diario, constantemente, porque a veces pasa lo que mencionaste hace un rato. Sucede que ponemos en primer lugar las emociones, y no es que sea malo, pero las ponemos por encima de mi persona y encima de los demás. Y entonces si yo estoy molesta con Karen, yo tengo que expresar lo que siento, así es que yo lo voy a decir, no importa si le gusta o no le gusta, si le ofende o no le ofende, yo lo voy a decir. Y entonces ahí lo que tenemos es una comunicación agresiva. No es un tema de que no estamos diciendo, estamos expresándonos, pero de forma agresiva. O está la otra cara de la moneda, que lo mencioné. No, no me cae bien Karen, no estoy de acuerdo con lo que piensa, o como me trata, pero mejor me callo, porque si no, no me vuelve a invitar al programa. Si no, no vuelvo a venir a Vida con Propósito, si le digo que mi pensamiento o mi idea o mi criterio. Entonces, no es no decirlo, es saber cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Y en eso también tiene que ver, entonces, hay diferentes, digamos, herramientas o posturas que tenemos que decir, que utilizar, como es saber escuchar. Es sumamente importante. Hay veces no sabemos escuchar. Yo tengo ese problema, que soy adelantadísima para hablar y alguien dice media palabra y yo la termino la frase y yo digo, ay Dios mío, ¿por qué tengo que ser así? Mira, y eso es tan importante, saber escuchar, y lo hemos desde pequeños, escuchamos que nuestros padres en la escuela a veces nos dicen, tenemos que aprender a escuchar. Y un día de eso estaba en una webinar en donde alguien comentaba y decía, debemos de escuchar no solo con los oídos, también con la vista. Yo dije, es cierto, debemos de escuchar bien, debemos de no solo oír, debemos de escuchar con los oídos y con la vista. Eso es fundamental en la comunicación asertiva. No debemos de adelantarnos. A veces alguien nos está diciendo sus pensamientos, sus ideas, comentarios, criterios, y venimos y le asaltamos la palabra. Te lo creo, Karen, porque yo también he estado muchas veces en esa situación. O sea, quiero expresar lo que pienso y no dejo que la otra persona termine
su pensamiento, su criterio, su idea, su necesidad. Entonces es vital escuchar, pero escuchar atentamente, hacer preguntas que sumen. Mira, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Y te voy a poner un ejemplo. Estamos escuchando a alguien, vienes tú y me cuentas tu problema. Y sucede. Y no has ni terminado de comentarme la situación y yo te comienzo a decir, lo mismo me pasa a mí. Y vieras que yo también, y mi hija también. No sé si te das cuenta, siempre lo hacemos. Eso no es una buena forma de escuchar. Porque entonces, si bien es cierto, por un lado podría ser, estás validando su situación, que no solo es, pero también le estás diciendo, no solo a vos te pasa, también me pasa a mí. Minimizamos la situación de las otras personas. Entonces, en vez de ser empático, minimizamos. Exactamente, de la escucha activa que nos lleva a la empatía para poder dar una solución, y más en los trabajos. En los trabajos a veces no escuchamos porque hablamos muy general. Alguien te dice, Karen, por favor necesito que este mes llegues a la meta. Y entonces vos preguntas, ¿y cómo llego a la meta? Como siempre lo hemos hecho. Está siendo muy general. ¿Qué es como siempre lo hemos hecho? ¿No? Hay tantas cosas que se hacen, hay cosas que puede ser que resultaron y otras cosas que no resultaron. Entonces debemos de ser más concretos. Además, en esa escucha activa debemos de saber expresarnos de manera, por eso dice, clara y concreta. Entonces debemos de abrir los oídos, debemos de abrir los ojos para también tener una respuesta adecuada a la persona que nos está dando su opinión, sus pensamientos, sus ideas, sus necesidades. Así es. La verdad es que es una herramienta muy importante y muy interesante, pero hay que ponerla en práctica para que funcione. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Con ella estamos hablando sobre comunicación asertiva. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Con ella estamos hablando sobre comunicación asertiva. Es una herramienta que todos deberíamos de desarrollar, Gilda. Es sumamente importante realmente en nuestras vidas. Totalmente. Y especialmente en el ámbito laboral. Obviamente que el personal es fundamental, pero normalmente nosotros pasamos 8 horas a 10 horas en nuestro ambiente laboral. ¿Y por qué es importante la comunicación asertiva en el caso del ambiente laboral? Bueno, porque si aprendemos la comunicación asertiva, porque si aprende, no es una cuestión que vengas, que ya naciste con ella, no, se aprende, es una habilidad que se aprende. Entonces, si aprendemos a comunicarnos de manera asertiva, vamos a tener ambientes laborables más saludables, ¿verdad? La productividad se va a elevar, vamos a tener menos conflictos laborales, evitaremos esos grandes conflictos, esas grandes discusiones y eficacia laboral. Eso es en el ámbito laboral. A nivel personal, nos sentiremos más seguros, estaremos más confiados, más tranquilos, menos conflictos personales con el otro. Eso nos genera más seguridad al hablar, porque si yo me comunico de manera asertivamente, puedo saber que con mis palabras yo no estoy ni lastimando y estoy generando una persuasión y puedo hacer que los demás, de alguna u otra manera, convencerlos de alguna idea, de algún pensamiento o de alguna necesidad que yo tenga. Esto especialmente va para las relaciones de pareja, ¿verdad? Si nos comunicamos asertivamente, vamos a poder persuadir. Y miren que digo persuadir, no manipular, no convencer, que son dos cosas diferentes. Sí. Exactamente, exactamente. Hay veces en los ambientes laborales puede ser que yo me sienta incómoda y no digo lo que siento. Entonces, eso va a hacer que yo no sea ni productiva ni creativa. Y es porque no sé decir qué es lo que siento. Totalmente, porque estás cayendo en ese ejemplo que me estás poniendo, que estás comentando, es una comunicación pasiva.
yo mejor me callo, yo no voy a decir lo que pienso. Si mi jefe dice A, es A. Si mi equipo dice vamos, es vamos. No voy a hacer nada para cambiar las cosas. De todos modos, ni me escuchan. De todos modos, ni me toman en cuenta. Entonces, esa es una posición de comunicación pasiva. O sea, estás tomando una comunicación pasiva y estás olvidando algo importante. O sea, tu derecho a expresarte, valga la redundancia, es un derecho. O sea, tenés el derecho a expresar. Lo que pasa es que tenés que aprender a expresarlo, no guardando silencio, es diciéndolo. Pero ahora viene la gran interrogación o la gran interrogante. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago para que me escuchen? ¿Cómo lo hago para convencer? ¿Cómo lo hago para hacerme valer? Entonces, una vez que vos aprendés a comunicarte de manera asertiva, obviamente, además de generar ese buen clima laboral, de sentirme bien en ese ambiente laboral, y de esa manera soy más productivo y no ando triste, y no ando cabizbajo, y no ando desanimado, y no ando mal encarado, porque toda esta situación, como bien lo comentaste, si yo no me siento bien en un trabajo, si yo no me expreso en un trabajo, si yo no expreso mis necesidades, mis pensamientos, mis ideas, no me siento valorado, obviamente mi productividad va a estar por menor a lo que fuera si así yo diera a conocer mis pensamientos e ideas. Entonces, estoy triste, no quiero trabajar, mi equipo de trabajo me dice, ayúdame, no puedo, que ahí viene otra de las características, ¿verdad?, que las vamos a hablar más adelante, de el poder comunicarnos asertivamente. Cuando nos comunicamos asertivamente, Karen, aprendemos a decir no, pero no de manera asertiva. Aprendemos a poner límites. Es correcto, pero no que te vean como la persona conflictiva, porque a veces eso es lo que se dice. Cuando vos no estás de acuerdo con algo, cuando vos das tu opinión y cuando vos aprendés a poner límites, entonces, decía un meme un día de esto, lo estaba leyendo, entonces sos la persona conflictiva. Entonces usted me preguntará, que nos está viendo y nos está escuchando, ve, entonces ¿para qué nos vamos a comunicar asertivamente si no quiero ser el conflictivo del grupo? Le quiero decir, es que no se está comunicando asertivamente. O sea, decir lo que pienso y decir no basta para ser asertivo. No es decirlo, es saberlo cómo decir. Ahí es donde está el secreto, Karen. Argumentar, debatir, es decir, debatir de tu derecho, pero de una forma respetuosa. Es correcto. Con las palabras adecuadas. Mire, yo no estoy de acuerdo con tal situación por esto. Es correcto. Y acabas de decir una de las características, uno es ese paso a paso para podernos comunicar asertivamente. A ver, doña Gilda, entonces, ¿qué hago? Karen, ¿qué hago? Ustedes están hablando de asertividad, pero me dicen que si guardo silencio es malo y si digo lo que pienso también es malo. No es que sea malo, es que no lo estamos haciendo adecuadamente. ¿Cómo vamos a hacerlo adecuadamente? Uno, ya lo dijimos, a través de la práctica. Esto no es que usted vaya a anotar ahorita y vaya a leer y vaya a buscar información, es importante, por supuesto, el conocimiento es vital, pero después llevarlo a la acción. El paso número 1, autoconocimiento, ya lo habíamos mencionado. Tengo que autoconocerme, tengo que saber qué tipo de persona soy, qué tipo de personalidad tengo, y eso lo hemos escuchado, o puede investigar el tipo de personalidad: melancólico, flemático, flemático y... A ver, aquí ya se nos fue, los psicólogos lo saben, ¿verdad? Pero ahí el melancólico, el flemático, el colérico. Colérico, perdón, ahí son está que dice, 3, 4 son, ¿verdad? Que dicen que el colérico es colérico de cólera, no necesariamente, ¿verdad? El colérico es alguien seguro, ¿verdad? Y el sanguíneo, ahí están los 4, ¿ves? Acabamos de tener ahí una laguna mental, pero lo aclaramos. Son 4, melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Entonces, cuando usted se conoce, sabe de qué forma va a actuar ante determinada situación, dependiendo de su personalidad. Una vez de ese autoconocimiento, es fundamental la escucha activa, que ya lo dijimos, saber escuchar con los oídos y con los ojos, poder dejar que las personas terminen.
Ahí me imagino que cuando decís con los ojos es que si vos estás hablando conmigo, yo no estoy con el celular. Exacto. Hoy en día, ¿verdad? A eso más o menos por ahí vamos. Es ver a las personas. Miren, eso lo hemos, no estamos diciendo nada nuevo. El problema es que no lo hacemos. No lo estamos haciendo. Con los niños, dicen los psicólogos, Karen, que es bajarnos a su estatura. Esa es una forma de comunicarnos asertivamente. No desde, aquí está el niño, yo estoy aquí, y portate bien, hacer las cosas. Entonces yo, autoridad allá arriba, yo me tengo que agachar a su nivel, que acercarme a su nivel, y esa es la forma de escuchar con los oídos y los ojos. Y desde ese autoconocimiento, para cuando vos decías el debate sano. Entonces decíamos escuchar. Luego la empatía, ese ponerme en los zapatos de los demás. O sea, y hay una frase que dice, trata a las personas como quieren ser tratados. Yo diría que vamos mucho más allá. Trata a las personas como necesitan ser tratados, porque aquí entra la individualidad, la personalización, y especialmente en los temas laborales y de ventas. O sea, cada individuo es diferente, cada persona somos diferentes, y también se aplica al ámbito personal, ¿no? En tu familia, con tu pareja. No es lo mismo tratar, hablar, expresarte con tu pareja que con tus hijos, que con tu madre, que con tus hermanos. Es súper diferente. O sea, hay un protocolo general, pero en esas emociones, como bien lo mencionabas anteriormente, tenemos que saber. Entonces, empatía. Es tan importante la empatía, ponernos en los zapatos del otro, pero a veces nos cuesta. Totalmente. Es difícil, por eso lo importante no es solo hablar o expresarte a partir de lo que el otro quiere, sino de lo que el otro necesita, de acuerdo a sus necesidades, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Y no las tomamos en cuenta muchas veces. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Con ella estamos hablando sobre comunicación asertiva. Estamos hablando sobre los pasos que tenemos que seguir para comunicarnos adecuadamente con todas las personas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Estamos hablando sobre comunicación asertiva. Tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar de una forma que nos entendamos, que podamos expresar nuestras ideas, nuestras emociones con respeto hacia todos, Gilda. Eso es respeto número 1. Totalmente, y es el gran reto que todos tenemos, ¿verdad? Podernos comunicar con nuestros pares de manera respetuosa y clara. Y anteriormente, antes de los comerciales, como decíamos, de los anuncios comerciales, hablábamos de ese paso a paso, de cómo lo hago, cómo puedo transmitir esas ideas, esos pensamientos, esos criterios, sin que se escuche agresivo o sin que nadie me escuche y no valga y no genere ninguna transformación o ningún cambio. Decíamos que en primer lugar el autoconocimiento, segundo lugar la escucha activa, tercer lugar la empatía, ¿verdad? Pongámonos en la posición de lo que el otro necesita, no necesariamente de lo que el otro quiere. Otro elemento importante es aprender a decir no. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo podemos decir no? O sea, yo sí, doña Gilda, yo sí digo yo no, y lo digo fácilmente, no quiero. ¿Me podés ayudar a terminar este trabajo? No. Entonces, tampoco, no se trata solo de decir no, es saberlo cómo decir. Y en el caso, en el ámbito laboral, y les ponía un ejemplo al inicio, le dice su jefe, necesito que mañana vengas a las 4 de la mañana. Entonces uno pregunta, le dice, ok, 4 de la mañana, así es, necesita a las 4 de la mañana. Cuénteme qué es lo que voy a hacer a partir de esa hora, ¿verdad? Con respeto, dígame por favor qué voy a hacer y así. Entonces, y usted escucha, si ve que hay una necesidad, en efecto, de llegar a las 4 de la mañana,
pues hay que llegar, con tal de que no sea de manera consecutiva. Pero si no, también aprender a decir, no, digamos, cuando un compañero de trabajo quiere que lo ayudes a hacer su trabajo y tal vez vos estás full, ¿verdad? Entonces no le vas a decir no puedo. ¿Cómo le podés decir? Entonces, mira, Karen, con gusto, vos sabes que siempre te he apoyado, vos sabes que estoy aquí para ayudarte, pero esta semana yo estoy con bastante actividades, déjame organizarme y puede ser que la próxima semana te ayude. Lo que algunos expertos hablan del método sándwich. Primero decís algo positivo, en medio decís el no, que sería la carnita, el queso, la mortadela, y cerrar luego con pan en positivo. No simplemente decir poder, no puedo, querer, no quiero, no, sino que también decir, expresar el por qué no. O sea, tú sabes, Karen, que yo te ayudo con gusto, pero en esta ocasión lamentablemente no me podré sumar. Un ejemplo, Karen, vamos hoy a tomarnos un cafecito, un vinito, no sé, dependiendo del caso, ¿verdad? Y cuidado, me fallás. Dices, ¿cómo le voy a decir no a la Gilda Tinoco si me ha invitado tantas veces y que no sé qué, que no sé? Entonces Karen tiene que decírmelo de manera asertiva. ¿Cómo es? Gilda, yo te agradezco. Yo sé que me has hecho la invitación muchas veces, yo estoy infinitamente agradecida. Me encantaría tomar el café con vos, es algo que tenemos pendiente, pero casualmente hoy tengo una webinar con las mamás de la escuela y eso me hace imposible. Pero ¿qué te parece si ya lo dejamos para el próximo lunes? Con gusto. Entonces, viste, no es un simple no. Entonces, no estás diciendo sí y después no llegas, porque eso nos pasa a veces. Por no decir no, decimos sí y no cumplimos. Y quedamos mal, además. Y quedamos mal, sí. Exactamente. Entonces, y finalmente, otro elemento importante en ese paso a paso para comunicarnos asertivamente, hay muchos más, pero por el factor tiempo vamos a decir estos 5, es hablar desde el yo, no desde el tú, porque desde el tú es hacerte sentir culpable. Es que, Karen, vos siempre me invitás de último momento. Entonces ahí te estoy echando o te estoy delegando, dando toda la responsabilidad a vos. O emocionalmente haciéndote sentir mal. Exactamente. Es que siempre me invitas, mira qué hora es que me estás invitando al café. O sea, a las 5 de la tarde, yo ya tengo un compromiso. No, entonces, mejor desde el yo. Karen, lamentablemente es que yo tengo una agenda bien complicada. Y si yo no agendo, no programo mis actividades con tiempo, me es difícil improvisar. Entonces, estoy hablando desde yo. Yo no te estoy haciendo sentir culpable. Entonces, yo estoy ocupada. O en las relaciones de pareja, que suele pasar. Cuando tu pareja te habla feo, entonces nosotros normalmente, ¿qué decimos? Ahí vamos con la comunicación agresiva, desde el tú. Pues, es que vos siempre me estás tratando mal, siempre me estás gritando, siempre me estás humillando. Ahí está. Le estás dando todo, lo estás haciendo culpable, responsable. Ahora viene de la comunicación asertiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde el yo. ¿Sabes? Es que a mí me gusta que me hablen de manera suave, que me gusta palabras bonitas, que me gusta que haya pausas, que me escuches, entonces, pero desde el yo, lo que a mí me gusta, no como vos lo estás haciendo. Mira, Karen, esto parece fácil, pero no es fácil, y más en un ambiente laboral con personas con diferentes personalidades, con diferentes características, o en un ambiente personal con tu pareja, con tus hijos, con los propios hijos. ¿Cuánto nos ayudaría la comunicación asertiva? Y yo les digo, es algo que yo estoy en ese proceso, yo no lo he terminado. Para mí la comunicación asertiva se construye día a día. A veces yo con mi equipo quiero imponer mis pensamientos y de repente recuerdo, a ver, calma, escucha. Entonces, este es un proceso que tenemos que ir trabajando día a día, Karen, y a partir de nuestro autoconocimiento y de esa escucha activa y aprender algunas técnicas como el aprender a decir no adecuadamente, hablar del yo, no hacer culpables a los otros. Normalmente nuestra comunicación
es mucho de agresividad. Siempre queremos hacer responsable al otro y no asumir. Hacerlo sentir culpable. Exactamente, hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir mal y más en una discusión, como cuando hay conflictos. Por eso es la importancia de una comunicación asertiva. La comunicación asertiva hace que no generes conflicto, porque escuchás y no querés defender tu posición, querés dejar clara tu posición, pero no necesariamente defenderla. Si vos me decís, Gilda, yo creo que la comunicación es azul, y yo digo, no, la comunicación es roja. ¿Cómo yo te voy a decir, cómo es una comunicación asertiva? Karen, yo respeto tu opinión de que consideres de que la comunicación es azul por lo que acabas de decir. Tú argumentas, das tus argumentos como lo mencioné. Pero fíjate que en ese sentido yo también tengo mi criterio. A partir de una experiencia que tuve con el color rojo, yo entiendo que la comunicación es roja. Pero igualmente yo respeto, si vos crees a partir de tu experiencia que es azul, yo lo respeto. Pero sí te aclaro que para mí es roja. Entonces ahí estoy respetando tu opinión, pero también estoy dejando clara la postura. Es correcto. Y eso qué vital que es, especialmente en temas de negociación o en temas de ponernos de acuerdo en diferencias. Realmente, si todos aplicáramos esta comunicación asertiva, sería un mundo mejor en todas las áreas de nuestra vida. Porque ¿cuántos divorcios quizás se han dado porque no sabemos comunicar adecuadamente nuestros sentimientos y nuestras emociones? Y siempre lo más fácil es, vos sos el culpable, vos sos la responsable, es que vos, es bien bonita, desde el tú, que vos, sí. Así es que desde el tú, vos, tú, bueno, nosotros no hablamos del tú como tal, pero sí del vos, siempre estamos vos aquí, vos allá, vos y yo. Yo les decía hace unos días, comentaba con unas compañeras de trabajo, hace unos días yo miraba una situación con mi hija y yo decía, mi hija, pero de repente una persona, miren, y eso que yo soy experta en comunicación, ¿verdad? Pero es lo que les digo, estamos en esa constante transformación, en ese aprendizaje progresivo, ¿no? Y me dice esta persona, mira, y tal vez si no es tu hija, si sos vos. Y yo vine y cuando comencé a analizar a profundidad, me di cuenta, pero si la adulta soy yo, la experta soy yo, la de la experiencia soy yo, es cierto, la responsabilidad no es de mi hija, es mía. En algunos casos hay corresponsabilidades, ¿verdad? Pero entonces es importante, como vos decís, cuántos problemas, cuántas situaciones nos ahorraríamos a nivel personal y laboral si aprendiéramos a comunicarnos de manera asertiva. Y no solo en las relaciones, también en las ventas. ¿Cuánto ganaríamos, cuánto venderíamos si nos comunicáramos de manera asertiva con nuestros clientes, Karen? De verdad que sí, es una herramienta vital, fundamental en todos los ámbitos de nuestro entorno, la comunicación asertiva. A mí me encanta realmente cuando la descubrí y como vos decís, es de utilizarla día a día porque hay que hacer ese autoanálisis, esa autorreflexión, cómo nos dirigimos a las personas, cómo las estamos escuchando, cómo somos empáticos. Hay veces nos ahogamos en nuestro propio drama, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por las emociones y no decimos las cosas adecuadamente. Con el esposo, con los hijos, en el trabajo. Gilda, desde el punto de vista laboral, entonces, un líder tiene que tener estas herramientas para poder ser un líder. Totalmente. Yo creo que una de las habilidades elementales de un líder, entre otras que por muchos son conocidas, es la comunicación, pero la comunicación asertiva. Casualmente un día de esto estaba con una persona y me estaba comentando que él estaba ofreciendo sus servicios con la persona de recursos humanos, ¿no? Servicios de capacitación, y que vino el CEO de la empresa, y el CEO de la empresa le dijo, ¿quién sos vos? Pero la forma no es el qué, es el cómo. Dice, lo que dijo, cómo lo dijo, la expresión que hizo, porque aquí también entra algo importante en la comunicación, que es el lenguaje corporal, además del lenguaje verbal. Entonces,
Ah, vos sos fulanito de tal. Pero, ¿y cuál es tu experiencia? O sea, está conociendo a la persona. Entonces, qué difícil es para los líderes a veces poder tener esa comunicación asertiva. A veces tienden a equivocarse, que como son líderes y su equipo en el ambiente laboral los escucha y dice, bueno, yo oriento una cosa y mi equipo lo hace. Bueno, tal vez lo orientas porque estás ejerciendo una buena labor de jefe o estás dando un mandato como tal, pero no necesariamente porque te ven como líder. ¿Qué es un líder? Alguien que transforma, alguien que motiva, alguien que te ayuda a cambiar, alguien que te incentiva, que te inspira. Entonces pregúntate, ¿vos motivás e inspirás a tu equipo? Cuidado, tal vez no lo estás haciendo y lo has confundido porque eres el jefe, no necesariamente el líder. Y la comunicación asertiva te da estas claves para poder conectar con tus equipos como líder. Poder ser desde el yo para el yo del otro. Decimos. O sea, escuchar las emociones, los sentimientos. Y escuchar las emociones y los sentimientos no se escuchan con los oídos, se escuchan con la vista. Entonces es vital manejar una comunicación asertiva. Como les dije, esto es de trabajarlo todos los días. Esto es de estar en constante autoconocimiento. Casualmente, Karen, pronto, y no es que le esté haciendo publicidad, pero creo que es apropiado en el contexto de que estamos hablando, viene o se va a presentar la película hay una película que habla sobre las emociones. Intensamente. La segunda parte. La segunda parte, intensamente. Ya, ¿verdad? La edad se me va. Entonces, Intensamente, esta es una película que habla sobre las emociones y nos ayuda a conocernos desde adentro hacia afuera. Y estas películas que en vez de entretenernos también nos dan elementos claves para poder nosotros mejorar nuestra comunicación asertiva. El discurso del rey también es una buena película que nos ayuda en la comunicación asertiva. El Rey León. El Rey León también en la comunicación asertiva. Hay muchas películas, no solo a nivel infantil, porque a veces creemos, son infantiles, pero vieras qué grandes mensajes que tienen, y ustedes como padres sé que muchos las han visto por sus hijos, pero hay una serie de películas, hay una serie de libros, Comunicación no violencia, de Marshall Rosenberg, y entre otros, de comunicación asertiva, que podemos aprender, conocer, y de esa forma ir haciendo camino al andar, ¿verdad? Para en este proceso de comunicarnos asertivamente y no agresivos o pasivos con nuestros entornos. Así es. Para mí es una herramienta maravillosa realmente porque nos ayuda en todas las áreas, pero lo más importante es que tomemos conciencia de cómo soy yo, lo que hablaba vos de los tipos de carácter que tenemos, cómo respondemos nosotros a ciertas situaciones. Y eso no nos lo va a decir nadie, eso lo tenemos que reflexionar nosotros mismos. Así es, Karen, dijiste algo importante, autoconciencia. Tenemos que tomar conciencia cómo nos estamos comunicando, no solo conmigo, no solo con yo como tal, sino con los otros. No tenemos conciencia, Karen, de nuestra comunicación. Me decía alguien, si nos grabaran, si esto fuera un reality show, como lo hemos visto mucho, y nos grabaran en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos personales, en nuestra familia, nos sorprenderíamos, Karen, nos sorprenderíamos de cómo es nuestra comunicación con los demás. Y no hablo de una sorpresa, ¿verdad?, muy agradable, sino que a veces no solo con nuestras palabras, también con nuestras expresiones. O nuestras actitudes, los gestos que hacemos. Exactamente, con nuestra cara. Lenguaje corporal. A veces a mí me pasa, mira, el tema de la comunicación va en 3 elementos también, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal o no verbal, que le llaman algunos, y el tercer elemento, el lenguaje paraverbal. ¿Y cuál es ese lenguaje paraverbal? Lo acabas de decir, no es el lenguaje no verbal, es nuestro tono de voz. A veces nuestro tono de voz es tremendo. Así es.
Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Yo creo que muchos tenemos problemas con la comunicación verbal, hay veces nuestros gestos dicen, o nuestra cara dice más que 1000 palabras. Así es que ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Gilda Tinoco, especialista en comunicación estratégica. Estamos hablando sobre comunicación asertiva. La verdad es que todos deberíamos de ir a un taller de comunicación asertiva porque es sumamente necesario. Estabas en el bloque anterior contando que además no solo es con las palabras, es también con nuestra cara, con nuestras manos que hablamos y nuestros gestos. Totalmente. La comunicación asertiva, bien lo dijimos, no es solo esa comunicación verbal, esas palabras que a veces hieren más que los golpes, como esta reconocida frase cuando hablamos de violencia intrafamiliar, sino también con nuestro lenguaje corporal, que tiene que ver con nuestros gestos y con nuestro cuerpo. A veces decíamos, no, vemos algo que no nos gusta y aquel gesto que hacemos con la expresión de la cara, que no tenemos que decir una sola palabra para expresar nuestra incomodidad o nuestra molestia sobre esa situación. Entonces, en la comunicación asertiva también debemos de aprender no solo a controlar, a medir, a buscar con pinzas esa palabra para dar o expresarnos de manera respetuosa, sino que también a controlar nuestros gestos, nuestras expresiones, que es nuestro lenguaje verbal, sino también nuestro lenguaje paraverbal, que te decía, la voz. Mira, a mí me ha pasado, y con mi hija me pasa, a veces yo le estoy diciendo algo positivo, y ella me dice, mamá, ¿no te das cuenta cómo me estás hablando? Y yo, bueno, te estoy hablando bien, cariño, no estoy alzando la voz, estoy teniendo un buen volumen de voz, paraverbal, estoy teniendo las palabras positivas, le estoy diciendo, hija mía, hoy tenemos que hacer la asignación que te dejaron, te voy a ayudar, por favor. Pero hay otro elemento que ella está detectando y me dice, no lo estás haciendo bien. Y yo le digo, ¿pero por qué? Tu lenguaje facial, tu cara no me está diciendo eso que me estás hablando. Mira, una niña de 10 años, con tu cara no me lo estás diciendo, ¿no te has visto la cara? Y yo te decía, por eso la importancia de que los que tienen cámaras, sería bueno que de vez en cuando revisen esas cámaras y vean cómo hablamos. En efecto, esa comunicación asertiva juega en los 3 elementos. Hablemos respetuosamente con las palabras, comuniquémonos de manera adecuada con nuestro lenguaje corporal, no dejemos que nuestras expresiones fluyan en su máximo nivel, especialmente cuando algo nos incomoda. Yo sé que algunos me dirán, bueno, entonces eso sería ser hipócrita, porque si algo no me gusta, yo lo expreso. Sí, pero no lo expresemos extralimitadamente. O sea, yo puedo, algo que no me agrada, quedar seria, o sea, no voy a reír porque no me agrada, pero no voy a decir, y hacemos los ojos así, porque es increíble cómo los ojos se nos ponen redondos, levantamos las cejas, aquello que fruncimos el ceño. Entonces, es terrible aquellas expresiones faciales que hacemos. O comenzamos a levantar la voz cuando algo no nos agrada o cuando queremos imponer nuestra posición sobre determinado tema. Eso pasa en las reuniones. A veces cuando quieres imponer tu posición, elevas la voz y dices, pero es que eso es autoridad. No confundamos. Eso no es autoridad, ¿verdad? Eso es falta de respeto. Lo que sucede es que no tenemos el autocontrol y por eso la importancia del autocontrol y de también esos pensamientos positivos y que nos estemos autoevaluando y hablando ese lenguaje autocrítico que debemos de tener hacia nosotros. Entonces debemos de cuidar no solo las palabras, no solo el lenguaje corporal, también el lenguaje paraverbal, el volumen de nuestra voz. El volumen y hay veces, Gilda, también no solo la cara, si cerramos los brazos, cruzamos las piernas,
es alguien si que yo está estoy molesto. así hablando, Sí. si tú me estás ahorita en la entrevista, esto es un ejemplo, si en la entrevista yo tengo un lenguaje cerrado, las posturas cerradas, que se llaman el lenguaje verbal, posturas cerradas, es, ajá Karen, sí dime, y yo te puedo decir, ay, qué divertido, qué bueno Karen, pero tengo esta postura, el lenguaje corporal, esto me está diciendo que no estoy abierta, que no te estoy escuchando, que te estoy poniendo una barrera. A ver, y esto usted dice, pero eso yo no lo noto, es que no lo notas conscientemente, es el subconsciente. O sea, vos mandás mensajes a través del subconsciente. Y yo les voy a decir, claro, ese es otro tema que hay que ahondar. Pero yo les voy a poner el ejemplo ahorita. No es lo mismo el impacto que yo tengo utilizando mis palabras con seguridad, con cuidado, con claridad, interrelacionado con mi lenguaje verbal, a que yo no utilice mi lenguaje verbal. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita les voy a comenzar a hablar solo lenguaje verbal y no les voy a hablar con mi lenguaje corporal. Miren la diferencia. La comunicación asertiva es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Nos ahorraría grandes problemas comunicarnos de manera respetuosa. Yo ahorita no utilicé mis extremidades superiores, que son mis manos, para expresarme. Ahora miren, expresándome con mis manos, con mi lenguaje corporal. La comunicación asertiva es fundamental en nuestro entorno. Nos ahorraría grandes problemas y tendríamos mejores relaciones, tanto laborales como personales. De esa forma convences a cualquiera. De la otra, no y conectamos. Sí, no conectas con nadie. Es correcto, y eso es lo que está pasando mucho en nuestra comunicación. Tal vez si nos estamos comunicando con las palabras adecuadas, con respeto, pero no estamos haciendo la combinación perfecta de ingredientes con el lenguaje corporal. Entonces es vital que nos comuniquemos asertivamente, de que cuidemos el qué decir, pero también cómo decirlo en el entorno. A veces, y quiero aclarar aquí ya antes de irnos y que no quede en el ambiente. Entonces, comunicarme asertivamente es decir siempre lo que pienso. No necesariamente. A veces dice la expresión, vale más el silencio, o la imagen, dice en este caso el silencio, que muchas palabras. A veces guardar silencio, pregúntate, ¿tu silencio va a sumar o va a restar? Si guardar silencio es no valorarme e invisibilizarme, no guardé silencio. Pero si guardar silencio, porque lo que vas a decir no va a ser mejor que el silencio, valga la redundancia, porque si lo que voy a decir va a lastimar, si lo que voy a decir va a dañar, mejor guardo silencio. Qué difícil. Y se los digo por experiencia propia, no es fácil. A veces yo he estado en situaciones que me he dado cuenta que era mejor no haber dicho nada. Eso es comunicación asertiva. Porque hay veces se hace de una palabrita, se hace como una bolita de nieve que va creciendo y cuando vimos es una situación que se nos hace inmanejable. Totalmente. Entonces vos decís, mejor no hubiera dicho nada, ya está. Y ustedes lo saben, cuando hemos tenido algunos intercambios con nuestras parejas, a veces lo que encendió el fuego es el cerillo, porque a veces está el combustible ahí dispuesto, pero si no hay un cerillo que lo encienda, no se hace la hoguera. Entonces, podemos ser combustible, Karen. A veces, pues es parte de nuestra personalidad. Sí. O sea, si soy combustible y el otro no, pero entonces no seamos ese cerillo que encienda esa hoguera. Mejor dejémoslo ahí todo calmadito, pero eso lo tenemos que aprender, eso lo tenemos que interiorizar y como lo dijiste hace un rato que me encantó, es tener conciencia de la comunicación o de la forma que nos estamos comunicando. Tomemos conciencia de ello y esto nos llevará a una comunicación asertiva y no pasiva y agresiva. Así es. Muchísimas gracias, Gilda, por haber estado aquí con nosotros compartiendo esa información súper importante. Realmente todos requerimos aprender comunicación asertiva. Tendríamos un mundo más fácil y mejor. Totalmente, nuestras vidas serían diferentes. Roguémosle a Dios, primero Dios, que nos dé verdad esa tranquilidad
ese discernimiento también y que podamos aprender día con día esas herramientas necesarias para desarrollar nuestra habilidad de comunicación asertiva. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Te recuerdo que vos naciste con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser feliz. Hasta la próxima.